Buenas noches con todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras y de nuestro intento de unificar las Sagradas Escrituras, su interioridad, con las ciencias. En esta noche vamos a tomar los primeros versos del capítulo 2 del libro de Génesis. Cuando el Creador decide crear al hombre, dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Aparentemente este texto, de una forma literal, nos da la idea de que el Creador, en el momento de la creación del ser humano, planta un huerto en un lugar oriental. Nosotros sabemos que para utilizar los términos oriente, sur, norte, occidente, tenemos que tener una referencia. Podemos decir el oriente respecto del lugar en donde nos encontramos ahora. Pero el oriente en el que, respecto de nuestra posición actual, puede ser el occidente de cualquier otro lugar, más allá. De manera que tenemos que tener cuidado en la interpretación de la escritura. Y es allí en donde surgen discrepancias a la hora de interpretar los textos. Generalmente, los pastores nos dicen, esto debió haber ocurrido en el Medio Oriente, por allá en Mesopotamia, en la unión de los dos ríos, Tigris y Éufrates, como aparentemente sugiere el texto. Pero una interpretación más profunda, cuando encontramos el origen de las palabras, en el origen de las palabras en hebreo, el término oriente viene de una palabra hebrea que es kedem. La palabra hebrea kedem tiene un significado de parte frontal, de antiguamente, puede ser también oriente, antes de, antigüedad, antiguo, eterno, lado oriental, pasado, desde el principio, siglo, sureste, tiempos antiguos. Cuando entendemos el concepto de la palabra kedem, kedem generalmente se utiliza para referirnos a arriba, a los cielos. Siempre que vemos en la escritura que hay personajes que se asentaron al oriente o que vinieron del oriente, nos está hablando en términos espirituales de los lugares de nuestra espiritualidad. Cuando también interpretamos el Edén, vamos a poner el Edén aparece en ciertos otros versos como la delicia. Cuando en los Salmos dice, en tu presencia hay delicias para siempre, allí aparece también la palabra Edén. Si vamos un poco más a una interpretación de la escritura, en la profundidad de la escritura, de la forma en que ya hemos visto nosotros, el Edén
es de los tiempos antiguos, esa cosa que está arriba, en la antigüedad de los cielos. Si vamos a una interpretación más profunda de nuestros textos, el Kedem, el oriente, es un lugar arriba y por lo tanto en nuestra interioridad ese lugar corresponde a nuestra cabeza. En este lugar, el simbolismo de la escritura es: en este lugar plantó Dios el Edén, el jardín del Edén. Sigamos leyendo un poco el texto. En la forma en que solemos hacer. En una de las versiones, tradicionalmente la versión Reina Valera, dice: y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto vamos a analizarlo con posterioridad en un nuevo mensaje. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por ahora simplemente diremos que estos árboles no son árboles verdes como los que nosotros conocemos. Porque ¿qué fruto produce el árbol de la vida? ¿Qué fruto produce el árbol del conocimiento del bien y del mal? A veces en nuestros aprendizajes hemos entendido, hemos asumido, o a veces nos han enseñado, de que los frutos de estos árboles eran manzanas o algo parecido. Pero debemos entender que aquí dice árbol de la vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. Los frutos de estos deben corresponder al tipo de árbol. Si sabemos que es un mango, el árbol tiene que darnos de frutos mangos. Si es que es una higuera, los frutos son higos. Por tanto, el árbol de la vida, ¿qué fruto debe dar? Sino también vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal también produce frutos de conocimiento de bien y mal. Pronto estudiaremos acerca de estos dos árboles. Continuamos con nuestra lectura y dice: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Esto es algo importante que tenemos que resaltar. Lo voy a repetir. Dice: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Volvamos a las imágenes que habíamos puesto hace un momento. Si el jardín del Edén está plantado aquí arriba en el oriente, en Kedem, en las alturas, de allí dice: salía un río del medio del huerto, salía un río que se dividía en 4 brazos, dicen algunas versiones, en 4 brazos. Y veamos un poquito más adelante. A ver, ¿dónde está? Aquí. Estos son los 4 ramales del río que se interconectan con el río que fluye desde el jardín del Edén. Vamos a esta parte en donde nos muestra las interconexiones nerviosas que salen desde nuestro cerebro. Desde nuestros cerebros fluye un gran río del medio del huerto, fluye un gran río que se divide en 4 ramales, en 4 brazos, ¿no? Y riegan toda la tierra. Es importante notar cuando dice
que riegan toda la tierra. En nuestros espacios siempre hemos hablado de que cuando aparece el término tierra se refiere a nuestra interioridad, particularmente en forma simbólica, la parte del cuerpo, la parte inferior nuestra en nuestro cuerpo. Desde luego, todo eso es simbólico. Entonces, el creador en realidad está describiendo la forma en que nos está construyendo a nosotros, los seres humanos. Sigamos con nuestra lectura. Vamos a saltarnos un poquito más abajo porque naturalmente el detalle de los ríos nos llevaría a otras cosas. Y nos saltamos al verso 15, que dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Cuál es nuestro objetivo? Recordemos que la Escritura, cuando habla del ser humano, está hablando en términos espirituales. Todo lo que se desarrolla en la Escritura, todas esas historias que parecen referirse a personajes, muchos, múltiples personajes, con sus historias de héroes y villanos, en realidad está de una forma metafórica, una alegoría, está hablando de nuestra propia interioridad. Entonces dice, el Señor Dios tomó al hombre. ¿De qué hombre está hablando? De nuestra esencia. No está hablando de esta parte física de nuestro cuerpo. Está hablando de la esencia que tiene que entrar en este cuerpo para vivir allí, hacerse uno. Mientras estamos aquí en la vida, se hace uno en nuestro cuerpo. Entonces dice, tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué lo puso allí? Para que lo cultivara y lo cuidara. Si hacemos ciertas preguntas típicas, deberíamos hacernos al leer la Escritura, deberían surgir inquietudes respecto de por qué Dios quiere poner en la tierra a un hombre para cultivarla. No, eso está bien, para que pueda comer de ella. Pero dice, y lo cuidara. Crea a un primer ser humano. ¿Y de quién lo va a cuidar? ¿Alguien lo va a robar? Porque ese es la razón de cuidar un lugar. Es suficiente con que lo cuide, con que lo cultive. Cultivarlo para que produzca. ¿Sí? Pero cuidarlo casi ya no le encontraríamos mayor sentido, excepto en el sentido interior que estamos tratando de descubrir ahora. Si es que el jardín del Edén está aquí arriba nuestro y el hombre, el ser humano, la esencia divina, esa alma de la que habla la Escritura, entra al jardín del Edén. Aquí, en este jardín, tiene la obligación de cultivarlo y de cuidarlo. Entonces, en nuestra mente, en nuestro cerebro, se anida el alma humana, el alma que viene de la esencia del Creador, entra en nuestro cuerpo, se funde con nuestro cuerpo, se hace una sola entidad y ahora lo ordena y le dice que tiene que cultivar. ¿Cultivar qué? Cultivar este jardín. Por esto, cuando hablamos, por ejemplo, de cultura, el término cultura está asociado con cultivar. Cuando nosotros
desarrollamos una cultura tiene que ver con lo que nosotros hacemos, nuestras costumbres, nuestra habla, nuestras fiestas, nuestra forma de vida, lo que comemos, los lugares hermosos en donde estamos, lo que pensamos, la forma de sentir, lo que cantamos, inclusive todo eso es cultura, es parte de la cultura y también lo que creemos, la forma en que creemos lo que creemos. A eso se refiere con cultura. Y para desarrollar la cultura tenemos que desarrollar nuestro jardín del Edén. El Creador quiere que nosotros desarrollemos, cultivemos nuestro jardín, ¿sí? Y lo cuidemos. ¿Qué significa cuidarlo? Porque ahora sí, el jardín es susceptible de daño, es susceptible de que puedan afectarnos cosas y nos puedan dañar. Entonces, para ello tenemos que cultivarnos, tenemos que aprender, tenemos que estudiar y con esas herramientas podemos cuidar nuestro jardín. Entonces, esto de que dice el Creador tomó al hombre es la esencia divina, esa alma de los seres humanos viene a entrar en este jardín y ahora es nuestra obligación cultivarlo y cuidarlo. En la forma que hemos estado viendo esto, se refiere a nuestra interioridad. El jardín del Edén, nuevamente, y de allí sale un río que se divide en 4 brazos. Y esa interconexión del río que sale de nuestro Edén se interconecta con todas las partes de la tierra y dice para regar toda la tierra. Y nosotros tenemos un sistema de irrigación interno de la sangre, que también naturalmente recorre todos los lugares de nuestra interioridad. ¿Sí? Pero más en este sentido está hablando de la interconexión del cerebro con el sistema nervioso que se interconecta a todos los lugares de nuestra interioridad. Y si nosotros nos ponemos a una forma minuciosa a estudiar el libro del Génesis, vamos a encontrar que también aquí hay una interconexión en nuestra estructura ósea. La estructura ósea que sostiene todo nuestro cuerpo y también interconecta el cráneo en donde está alojado el jardín del Edén para servir de soporte de una gran vía en donde el sistema nervioso puede utilizar esta gran vía para interconectar toda nuestra interioridad. Nosotros, si revisamos la estructura del libro de Génesis, podemos enumerar, podemos contar que el número de veces que aparece la palabra Dios, traducida como Dios, en el capítulo 1 del libro de Génesis, habla de las 31 vértebras que contiene nuestra columna vertebral. Es decir, alude el número de veces que la palabra Dios está repetido en el capítulo 1 del libro de Génesis, aluden a el número de vértebras que sostienen nuestro cuerpo. Y como decía, este es como la autopista por donde se atraviesa todo nuestro sistema nervioso y de allí se distribuye y llega hasta cada uno de nuestros órganos para controlarlos, para establecer una vía de comunicación entre cada uno de nuestros órganos internos. Entonces, además, esto es una autopista de doble vía.
¿Por qué? Porque cuando el cerebro ordena que movamos nuestras manos y cuando nosotros movemos, también estamos viendo a dónde la estamos moviendo, estamos sintiendo la forma en que se mueve y esto se realimenta a nuestro cerebro. Y entonces nosotros al ver, estamos enviando señales al cerebro, al sentir de que se mueve, estamos enviando señales al cerebro que efectivamente se ha movido. Ustedes deben haber alguna vez en su vida sentido o no sentido. Por ejemplo, cuando uno se duerme mal, se amortigua el brazo y de pronto cuando nos despertamos, el brazo no nos responde. ¿Por qué? Porque no ha habido irrigación temporalmente en nuestras venas, en todos nuestros conductos o posiblemente falta de interconexión nerviosa también. Entonces, cuando no hay interconexión entre el cerebro y nuestra mano, es imposible moverla. Es decir, se va a mover sin control. Y a veces ocurre que si nos despertamos y perdemos el control de nuestra mano, nos asustamos terriblemente. ¿Por qué? Porque no hay una interconexión nerviosa, una interconexión sanguínea hacia nuestras células que conforman la mano. Y no existe el camino de retorno para decirle a nuestro cerebro efectivamente no podemos mover la mano, excepto cuando miramos, que no nos responde la mano. Entonces, en el libro de Génesis, cuando se relata esta creación aparentemente de los cielos, la tierra, que nosotros vemos afuera y todo eso en realidad se está refiriendo a nuestra propia interioridad. Esas cuentas, como por ejemplo la más rápida, 31 veces que aparece el nombre de Dios, que en realidad está escrito en hebreo como Elohim. Elohim es lo que se traduce como Dios. Está escrito en el capítulo 1 de Génesis 31 veces. Y eso corresponde al número de vértebras de nuestra columna vertebral. Y de cada espacio intervertebral salen conductos nerviosos para interconectar los diferentes órganos internos. Entonces, la aproximación que nosotros estamos hablando acerca del jardín del Edén puesto en el Kedem, arriba, ¿sí? Arriba de nuestro cuerpo, en la parte más alta, y de allí sale el río que riega y se divide luego en 4 brazos. Nosotros tenemos precisamente 4 extremidades en donde se divide ese río e irriga todo nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que aprender a descifrar la escritura de una forma diferente. En este caso, de una forma científica. Hay varias interpretaciones que podemos dar y extraer información de la escritura de una forma más científica y de una forma que podamos descubrir las raíces de dónde viene lo que está escrito. Además, vamos a ir un poquito más a otra interpretación. Decíamos que la alegoría respecto de la creación del ser humano que nos pone en el jardín del Edén es para que lo cultivemos. Entonces, todo lo que tiene que hacer el ser humano es cultivar su mente. El Creador quiere que nosotros seamos inteligentes. El Creador no quiere personas que acepten a Él porque así lo ha dicho. Sino que quiere que nosotros de corazón le amemos, y amar es una decisión que tenemos que tomar
¿sí? Pero es una decisión consciente, es una decisión razonada, es una decisión voluntaria, un ejercicio de nuestra voluntad, y esta voluntad tiene que estar acompañada de conocimiento. Ahora, hay algo más respecto de lo que estábamos hablando de nuestra alma que viene a tomar posesión de nuestro cuerpo. Y esto se refiere también, se puede hablar de una alegoría, la alegoría de un carro tirado por caballos. Y esta es una alegoría que se conoce como la metáfora del carro de Guderhef o Guderjef o alguna cosa así. ¿Qué es lo que nos dice esta alegoría? Nosotros, los seres humanos, como primeramente tenemos que respondernos a nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Somos cuerpos con alma o almas con cuerpo? Si somos cuerpos con alma, entonces este cuerpo es un cuerpo terrenal, es un cuerpo físico, es un cuerpo susceptible de morir. Cuando este cuerpo se muera, se termina todo. Ya no hay más. ¿Qué más puede haber después de la muerte? Pero nosotros no somos el cuerpo. Este cuerpo es solo nuestro estuche en el que el alma temporalmente viene a habitar en este jardín del Edén y viene a hacer cierto trabajo. En este trabajo podemos ser exitosos o podemos fallar. La orden del creador es de que tengamos que cultivarlo. Si no trabajamos este cuerpo, entonces estamos desperdiciando el tiempo que el creador nos puso aquí para labrar y cuidar el jardín del Edén. En esta metáfora, la metáfora del caballo, de los caballos y del carro que tiran los caballos, es toda esta estructura somos nosotros. Somos un carro que tiene que ser jalado por caballos. ¿Para qué? Para llegar a algún lugar. Los carros fueron fabricados para llegar a otros lugares que nosotros solamente utilizando nuestros miembros, nuestros pies, no podríamos o nos tomaría mucho tiempo. Entonces, se crearon los carros para poder llegar más lejos. Y allí aparece un animal que al domesticarse sirvió al ser humano para llegar grandes distancias. Y este es el caballo. Entonces, si es que tomamos uno o varios caballos y los enlazamos al carro que nosotros fabricamos, podemos contratar a una persona para que nos lleve. Y nosotros vamos cómodamente atrás. Y entonces, ¿qué ocurre cuando vamos a salir de viaje? Cuando vamos a salir de viaje le decimos, a ver, señor cochero, o si tenemos la suficiente confianza, le decimos a Luis, Juan, o como quiera que se llame, por favor, llévame a tal lugar. Entonces, ¿qué ocurre? El cochero le dice, perfecto, enseguida nos dirigimos para allá. Entonces, ¿de quién viene la orden? ¿Quién tiene el deseo? El deseo es este pasajero que está en el carro, ¿sí? Que corresponde al maestro, corresponde a nuestra alma, esa esencia que viene a tomar posesión, en este caso, del carruaje. ¿Sí? Esa esencia, el alma, nuestra conciencia, es el yo, nuestro yo permanente. Cuando dice aquí inclusive yo permanente, es el yo eterno, nuestra alma. El alma divina que viene a tomar posesión de este cuerpo. El creador nos ha puesto aquí en este jardín del Edén. Y este es el que decide a dónde ir. Y este va escondido generalmente atrás. A veces los carruajes tienen una
cubierta, ¿sí? Y el dueño del carruaje, el que ordena el alma, va allí cómodamente. ¿Quién es el conductor? El conductor es nuestra mente, nuestro cuerpo mental. Es aquel que obedece nuestras órdenes. El que obedece la orden dada, vamos a tal lugar, y a veces le decimos, espera o acelera, que quiero llegar más rápido, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace el cochero? El cochero aligera los pasos de los caballos. Los caballos corresponden a nuestras emociones y más a nuestros instintos. Nuestros instintos, cuando nosotros no los hemos corregido, nuestros instintos, somos como animales. Si obedecemos a donde nos llevan nuestros instintos, entonces va a ser difícil manejar un coche, ¿no? Porque un caballo me va a llevar por un lado, otro caballo por otro lado, y no va a haber manera de controlar el coche. Pero si domamos los caballos, es decir, domamos nuestros instintos y conjuntamente a nuestros instintos dominamos nuestras emociones, y entonces les domesticamos a los caballos y los atamos adecuadamente, les ponemos freno. O si inclusive montamos sobre los caballos, tenemos que haberles sujetado adecuadamente para nosotros poner los pies sobre los estribos, porque caso contrario vamos a perder los estribos. Y a eso se refiere este proverbio popular, este pensamiento popular de que una persona ha perdido los estribos. ¿Por qué ha perdido los estribos? Porque es este simbolismo, esta metáfora de conducir un caballo. Y si los estribos están flojos, nos vamos a perder el equilibrio y vamos a caer. En esta semejanza del carruaje, por supuesto, los caballos también tienen que estar completamente sujetos a los soportes del carruaje y a las riendas del conductor para obedecer las órdenes del conductor. Es decir, los caballos obedecen las órdenes del conductor y el conductor obedece las órdenes del maestro, de nuestra alma. Entonces, si es que nosotros hemos trabajado nuestra alma, hemos cultivado nuestra alma, hemos cultivado el jardín del Edén, entonces este carruaje se va a mover en una forma perfecta. El carruaje es nuestro cuerpo físico, que finalmente nos lleva a donde nosotros queremos. Si nosotros queremos dejarnos llevar por a donde quieran los caballos, entonces no vamos a necesitar ni siquiera el conductor. ¿Qué ocurre cuando perdemos los estribos? Es decir, nos dejamos llevar por los caballos. Posiblemente el conductor se ha dormido, por ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que hemos entrado a un estado en el que estamos dominados por nuestros instintos? Estamos dominados por nuestras emociones. ¿Y a dónde nos llevan nuestros instintos? ¿Y a dónde nos llevan nuestras emociones sin el control de nuestra mente intelectual y sin el control del maestro, que es el alma? Entonces, si es que el carruaje no tiene un conductor y no tiene, o inclusive puede tener el alma, puede tener la conciencia, pero el conductor se ha dormido, es decir, que hemos anulado nuestra inteligencia. Cuando nuestra inteligencia se ha anulado por las emociones y por nuestros instintos, entonces estamos a la deriva. Estas mismas metáforas son las aplicadas en la escritura. Como hemos estado viendo en la escritura,
En nuestra estructura psicológica, vamos a dibujarla un poquito. En nuestra estructura psicológica existen todos estos elementos. Entonces vamos a dibujarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos una cabeza, vamos a dibujarle un poquito más gruesito. ¿Bien? Tenemos una cabeza. ¿Bien? Y voy a dibujar en un solo grupo nuestro cuerpo. ¿Bien? Aquí está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo aquí ya tiene las 4 extremidades. ¿Bien? Ya tiene todos los órganos internos, etcétera. A esto le conocemos entonces como, a esta cabeza le conocemos como la inteligencia o las facultades intelectuales. Facultades intelectuales que también la escritura le llaman varón. Y es una estructura psicológica. Y a estas facultades abajo, a todo lo que corresponde al cuerpo, les vamos a llamar facultades emocionales o facultades emotivas. ¿Sí? Y le vamos a llamar mujer. Así está estructurado el cuerpo del ser humano. En las facultades intelectuales que corresponden al varón, como hemos visto ya varias veces. ¿Por qué se le llama varón? Porque tiene que ver con el razonamiento. ¿Sí? ¿Y por qué a las facultades emotivas se le llama mujer? Porque generalmente está asociado al corazón, está asociado a las facultades emocionales de las que las mujeres son más, está más utilizado, está más presente en las emociones en las mujercitas. Pero esto es una estructura psicológica de todos los seres humanos. Entonces, emociones, ¿sí? Todas nuestras emociones que incluye nuestros instintos. Entonces, el jardín del Edén es nuestra cabeza. Y de allí se reparte un río, nuevamente, como hemos visto. Un río, sale un río de la mitad del huerto, sale un río que se divide en 4 brazos. ¿Bien? Se divide en 4 brazos. Entonces, el término es nosotros, en el momento de la creación, el creador nos dice que debemos cultivar el jardín. ¿Qué significa cultivar el jardín? Tenemos que cultivar y cuidar el jardín, este jardín que está aquí, el jardín del Edén, ¿sí? Cultivarlo, labrarlo, hacernos cultos. ¿Y cómo cultivamos el jardín? Vamos a ayudarnos de el sistema emocional. Entonces, para cultivar el jardín necesitamos ciertas emociones, por lo tanto bajamos hacia nuestras emociones para, con algunas emociones que las tomamos como, digamos, como semilla, estas emociones las trabajamos, nos da frutos y esos frutos vuelven a insertarse en nuestra interioridad intelectual arriba. Una nueva semilla que va a salir, y se acuerdan que dice que cuando les dio la orden, ya después cuando aparece Adán y Eva, les da la orden, dice que con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. Es lo que estamos describiendo ahora, con el sudor de nuestra frente, de nuestra inteligencia, de nuestro razonamiento, con el sudor de nuestro razonamiento, tenemos que cultivar nuestras emociones. Es decir, poco a poco tenemos que ir transformando
alguna de estas emociones mal estructuradas, que están en un estado de tinieblas, en un estado caótico, como dice en la escritura en el segundo verso, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, el término que tenemos que emplear aquí es también la tierra. Entonces, el jardín del Edén es este lugar arriba, el Edén. Y así, de a poco, tenemos que ir estructurando todo nuestro conocimiento conforme vamos investigando más y más en las escrituras.